Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un logro revolucionario en el campo de la computación cuántica que está cambiando nuestra comprensión de los límites de la tecnología. Si quieres descubrir cómo el ordenador cuántico chino Yushang ha revolucionado el mundo de los cálculos, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. En 2020, los científicos chinos anunciaron que habían logrado la supremacía cuántica con el ordenador cuántico Yushang. Este momento histórico en la tecnología significó que, por primera vez, un ordenador cuántico realizó operaciones que eran prácticamente imposibles de ejecutar con los superordenadores clásicos en un tiempo razonable. A diferencia de los ordenadores cuánticos de Google, que se basan en superconductores, Yushang utiliza una tecnología completamente diferente basada en la manipulación de fotones individuales. El sistema está compuesto por una sofisticada red óptica que incluye 300 divisores de haz y 75 espejos, formando una compleja red para procesar información cuántica. Esta arquitectura fotónica tiene una ventaja clave sobre las tecnologías competidoras. No requiere temperaturas extremadamente bajas para funcionar, mientras que los ordenadores cuánticos como los de Google necesitan enfriarse a temperaturas cercanas al cero absoluto. Yushang puede operar a temperaturas relativamente más altas, lo que supone una ventaja operativa y económica significativa. La escala del rendimiento de Yushang es difícil de imaginar. Este ordenador realizó cálculos de muestreo de bosons gaussianos en tan solo 180 segundos, mientras que al superordenador más rápido del mundo le habría llevado aproximadamente 600 millones de años completar la misma tarea. Aún más impresionante es la comparación con el superordenador chino Taihu Lite, al que le habría tomado unos 2.500 millones de años realizar esos mismos cálculos. En otras palabras, Yushang resultó ser aproximadamente 100 billones de veces más rápido que los superordenadores tradicionales más avanzados del mundo, demostrando así una verdadera supremacía cuántica. El éxito del primer Yushang fue solo el comienzo. Los científicos chinos continuaron perfeccionando su tecnología, creando versiones aún más potentes del ordenador. En 2021 se anunció la creación del Yushang 2.0, una versión mejorada capaz de detectar 113 fotones, un avance significativo en comparación con los 76 fotones detectados por la primera versión. Esta versión mejorada fue capaz de implementar muestreos de bosons gaussianos un septillón de veces más rápido que los superordenadores más avanzados existentes y 10.000 millones de veces más rápido que la versión original del Yushang. En la práctica, esto significa que Yushang 2.0 podía resolver en tan solo un milisegundo un problema que habría llevado unos 30 billones de años al superordenador más rápido. Los investigadores lograron este avance gracias a mejoras significativas en la eficiencia y el rendimiento del sistema cuántico para generar luz y detectar fotones, además de demostrar la capacidad programable del ordenador cuántico GBS. En 2023, los científicos chinos presentaron el Yushang 3.0, que estableció un nuevo récord al ser capaz de detectar hasta 255 fotones, elevando nuevamente el listón para la tecnología cuántica. Para entender cómo funcionan ordenadores como Yushang, es importante conocer algunos principios básicos de la mecánica cuántica. 3 fenómenos clave son fundamentales aquí: superposición, entrelazamiento e interferencia. La superposición permite a los qubits, las unidades básicas de información en los ordenadores cuánticos, existir simultáneamente en estado 0 y 1. Esto permite a estos ordenadores realizar múltiples cálculos al mismo tiempo. El entrelazamiento es un fenómeno donde los estados de 2 o más qubits están tan estrechamente relacionados que cualquier cambio en el estado de uno afecta instantáneamente al estado del otro, sin importar la distancia entre ellos. Este fenómeno permite a los ordenadores cuánticos procesar enormes cantidades de datos simultáneamente. Por último, la interferencia permite reforzar las probabilidades de obtener resultados correctos utilizando las propiedades ondulatorias de las partículas cuánticas. Estos 3 fenómenos juntos hacen posible que los ordenadores cuánticos resuelvan problemas imposibles para las máquinas clásicas. Los ordenadores cuánticos como Yushang abren fascinantes perspectivas para aplicaciones que podrían revolucionar muchas áreas del conocimiento y la industria.
Una de las aplicaciones más prometedoras es el diseño de nuevos medicamentos utilizando simulaciones cuánticas para modelar con precisión estructuras proteicas e interacciones entre fármacos y sus objetivos moleculares. Gracias a esto, los científicos pueden comprender mejor los mecanismos moleculares detrás del funcionamiento de los medicamentos, lo que conduce a un diseño más eficiente y preciso de compuestos terapéuticos. Los ordenadores cuánticos también permiten modelar moléculas cada vez más grandes. Los investigadores ya han conseguido simular una molécula simple como el hidruro de berilio utilizando un procesador cuántico compuesto por 7 qubits. El modelado molecular puede utilizarse para estudiar procesos como la difusión química o las reacciones catalíticas en superficies específicas, abriendo nuevas posibilidades tanto en investigación básica como aplicada. Además, estos ordenadores representan tanto una amenaza como una oportunidad para la criptografía moderna. Por un lado, pueden romper sistemas actuales como RSA o ECC en cuestión de horas utilizando algoritmos como el algoritmo SOR. Por otro lado, están impulsando avances en criptografía poscuántica y criptografía basada en principios cuánticos como QRNG, generadores cuánticos aleatorios, y QKD, distribución cuántica de claves, creando sistemas teóricamente invulnerables. El aprendizaje automático cuántico, QML, aprovecha el poder computacional único de estos dispositivos para acelerar significativamente algoritmos complejos y trabajar con datos altamente dimensionales. Esto también se aplica al campo emergente conocido como Quantum AI, inteligencia artificial cuántica, donde se combinan capacidades clásicas y cuánticas para analizar grandes volúmenes de datos y resolver problemas complejos previamente inalcanzables. A pesar del progreso impresionante, los ordenadores cuánticos enfrentan desafíos importantes como la decoherencia y su susceptibilidad a errores. La decoherencia ocurre cuando los qubits pierden sus propiedades cuánticas debido a interacciones con su entorno. Para evitar esto, es necesario mantenerlos bajo condiciones extremas, generalmente temperaturas cercanas al cero absoluto, lo cual requiere equipos costosos y sistemas avanzados para enfriarlos, aunque tecnologías fotónicas como Yushang tienen ventajas significativas en este aspecto. Se espera un crecimiento continuo en aplicaciones híbridas donde se combinen capacidades clásicas y cuánticas para optimizar procesos complejos aprovechando lo mejor ambos mundos tecnológicos. Para el año 2030 podríamos ver surgir las llamadas Killer Apps, aplicaciones clave basadas en tecnología cuántica capaces de transformar sectores enteros como criptografía avanzada, predicción meteorológica, desarrollo farmacológico, inteligencia artificial, entre otros campos innovadores. Gracias por ver este vídeo. Si quieres estar al día con curiosidades sobre ciencia y tecnología, no olvides suscribirte y activar campanita, así no te perderás ningún próximo episodio. Nos vemos pronto.